buenas tardes a todos. Como les dije en el mensajito que les mandé en la sala de espera, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ana Quiroga, soy la directora de la carrera de especialización en enfermería neonatal y siempre nos gusta compartir con ustedes algunos de los tópicos, ¿no?, que por ahí más interesan o más les gusta a la gente que hace asistencia o que esté en otra función en los servicios de neonatología. Nosotros estamos iniciando en este mes de septiembre nuestra cohorte número 19. Hace ya 19 años que iniciamos todos los años la carrera de especialización en enfermería neonatal. Este año va a ser el 22 de septiembre. Y como les dije, queremos mostrar un poquito de lo que nosotros hacemos y cómo cubrimos los aspectos de la práctica clínica, porque nosotros tenemos una especialidad que es clínica. No sé si me presenté, sí, me presenté, ya les dije quién era, y nos acompañan en este webinar, en esta masterclass, dos de las docentes de la carrera. Una es Aldana Ávila, que va a hablar sobre monitorización de la función cerebral. El título de su charla es Protegiendo el neurodesarrollo en tiempo real, monitorización de la función cerebral, que a lo mejor muchos de ustedes ya tienen y está siempre bueno repasar. Y la otra profesora que nos acompaña es Paola Silva Suárez, que ella es titular junto con Lucila Escoto, de la asignatura Cuidado del recién nacido con alteraciones respiratorias, y va a hablar de un dispositivo que se usa mucho también en la atención neonatal, que es la cánula de alto flujo. Y como dice el título de la charla, alto flujo, alta responsabilidad, ¿cuáles son los cuidados de enfermería para los recién nacidos que reciben tratamiento con cánula de alto flujo? Así que, de nuevo les reitero, un placer que nos acompañen. Veo algunas caras conocidas, no todo el mundo encendió su cámara, y que disfruten este tiempo que nos queda de las dos charlas y después van a poder hacer preguntas al final de las exposiciones. Bueno, muchas gracias, Anita. Voy a compartir pantalla. Buenas. A ver, les pedimos que no escriban. Ahí está, ahora sí. Ahí estamos, sí. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Para mí es un placer poder estar acá reunidos en el día de hoy. Y bueno, y como lo adelantó Ana Quiroga, yo voy a hablar un poco de la monitorización de la función cerebral. Cuando hablamos de monitorización de la función cerebral, particularmente en el espacio neonatal tenemos dos dispositivos. Uno de ellos es el NIRS, pero bueno, puntualmente hoy vamos a hablar del monitor de función cerebral, específicamente del electroencefalograma de amplitud integrado. Es un monitor que se usa al lado de la cama del paciente. Hay mucha tecnología que está actualizándose para poder utilizarla en la cama del paciente y para que la interpretación no dependa de un experto en ese equipamiento, sino para que el equipo de salud que está en la atención directa del paciente lo pueda interpretar en la cama del paciente, ¿no? en la práctica diaria. Este monitor se utiliza en pacientes de pretérmino y de término. Vieron que primeramente este monitor vino para usarse con los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica. Uno lo utilizaba no necesariamente, ¿no?, porque en muchos lugares hay equipos de hipotermia terapéutica, pero no hay monitor de función cerebral. Pero fue como el primer tipo de paciente donde se utilizaba este tipo de monitor. Hoy actualmente el uso abarca a distintas patologías que las vamos a ver un poquitito más adelante, pero no
necesariamente en el paciente de término ni en el paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica. La interpretación en el paciente pretérmino tiene por ahí algunas cuestiones que son diferentes al paciente de término, pero es una tecnología, es un monitor que se usa en ambos tipos de paciente, de término y de pretérmino. Probablemente muchos de ustedes cuenten con este tipo de monitor y sabrán que, o no, o algunos se están enterando ahora, pero uno puede disponer de estos monitores de 1 o 2 canales. Los de un canal tienen 3 electrodos que se utilizan, que son P3 y P4, que se colocan en las zonas de P3 y P4, y los de 2 canales son 5 electrodos, se coloca en C3, P3, C4 y P4, y el electrodo que es de base, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle dónde se coloca. Lo que nos muestra es la actividad cerebral de manera comprimida y generando patrones que son de fácil lectura e interpretación. Lo importante de esto es que no solamente cuando los profesionales lo utilizan, tienen que saber colocarlo, sino también poder interpretar el uso de este monitor, ¿no? Poder interpretar el trazado, porque si solamente lo vamos a colocar y no vamos a poder interpretarlo, no le estamos dando el uso que corresponde a este monitor. Entonces, hablando para enfermería, es prioritario poder saber colocarlo y poder saber interpretarlo también. Esto que decíamos, que se usaba en encefalopatía hipóxico-isquémica y después se amplió su uso, y la recomendación es usarla con pacientes con riesgo neurológico. La encefalopatía hipóxico-isquémica era los pacientes que más tenían indicación de usarlo, la prematurez también, cuando existen trastornos metabólicos donde uno puede anticipar que hay riesgo de convulsiones, en pacientes con infecciones donde también puedan presentarse convulsiones, en patologías con sospecha de encefalopatía neonatal y en las convulsiones propiamente dichos. Es importante saber que las convulsiones en la etapa neonatal no siempre son las típicas convulsiones que nosotros conocemos. Aproximadamente un 60% de las convulsiones pueden ser subclínicas, es decir, ustedes pueden estar cuidando a un paciente donde no advierten que está teniendo una convulsión, sin embargo, si tuvieran el monitor de función cerebral, pueden determinar o detectar que está teniendo una convulsión. Bueno, hay varias publicaciones que uno puede encontrar sobre el uso del monitor de función cerebral, y una de ellas que me pareció muy interesante para compartir con ustedes es esta que habla de los distintos electrodos que uno puede utilizar para conectar al paciente al monitor. Este estudio habla mucho de la destreza de enfermería para colocar este tipo de electrodos, porque lo que puede suceder es que se pierda mucho tiempo en la colocación y uno pierde tiempo de poder visualizar el trazado o poder monitorear la función cerebral de este paciente. Mi experiencia personal, nosotros usamos las agujas subdérmicas. La verdad es que tienen muy baja impedancia, entonces permite tener un registro muy fidedigno de qué es lo que le está pasando al paciente. En esta comparativa ustedes pueden ver la comparación entre unos y otros. Hay unos que se llaman cucharas de plata, estos que están acá, que son reutilizables porque la mayoría son descartables. Y lo que tienen estas cucharitas de plata que son reutilizables, que son más difíciles de colocar y que además a veces pueden relacionarse con riesgo de úlceras por presión. La aguja intradérmica subdérmica es la única que no requiere que se rasure el pelito del paciente. Uno puede colocarlo sin rasurar el pelo, pero es más invasiva que el resto de los electrodos. Así que después, si quieren, nos cuentan en el chat si lo usan, cuál usan y cómo les va con eso. Pero la elección tiene que ver también con, no solamente con la posibilidad de tener un trazado sin interferencia, sino también con cómo se siente el equipo de salud para su colocación. Bueno, y para colocarlos, uno no es que los puede colocar en cualquier lugar, sino que
existen al menos dos maneras de poder colocarlos, de poder realizar la medición para colocar estos electrodos. Uno de ellos es esta regla que entrega uno de los fabricantes, donde está marcado, si ustedes miran acá que dice el trago, entonces tienen distintas letras y hay otro que dice sutura sagital. Lo que se tiene que hacer es ir corriendo esa regla hasta que la misma letra del trago coincida con la de la sutura sagital. Y una vez que hacemos coincidir la misma letra, nos va a quedar delimitada la zona donde se pone el electrodo. Por ejemplo, hacia la parte derecha sería C4 hacia adelante y P4 hacia atrás. Y si uno hace la medición para la parte izquierda, nos quedan los electrodos C3 y C4. Si uno tuviera el monitor de un solo canal, solamente va a conectar el electrodo posterior, que es P4, y hacia la parte derecha P3. Después, si no se entiende algo de esto, podemos volver o nos pueden preguntar. Después hay otra regla que se llama regla de 3, que también es muy sencilla de realizar, y es trazando una línea imaginaria en la cabeza del paciente que va desde el nasion, que es el hueso o la zona donde se unen los huesos de la nariz con el hueso frontal, hacia la protuberancia occipital. Uno traza una línea imaginaria y otra que va de trago a trago en las orejas, en la cabeza, perdón. Donde se cruzan esas dos líneas sería como nuestro punto cero. A ver si lo marco en la cabeza que tenemos acá, en el dibujo. Ese sería nuestro punto cero, donde se cruzan las dos líneas. Hacia la izquierda, siguiendo esa misma línea, en la línea media, tenemos C3. Y si hacemos 3 centímetros hacia la protuberancia occipital hacia atrás, sería P4 en la parte derecha. Si hacemos la misma medición hacia la parte izquierda, tenemos C4 sobre la línea imaginaria y siguiendo de C4 3 centímetros hacia la línea occipital, hacia la zona occipital, se colocaría P4. Una vez más, repito que si tenemos el monitor de un solo canal, solamente colocamos P3 y P4. Bueno, como yo les conté, mi mayor experiencia es con agujas. Uno tiene que, cuando va a utilizar agujas, hacer la medición esta que hablamos recién. Después, utilizar medidas no farmacológicas. No todos los pacientes que requieren monitor de función cerebral van a estar en asistencia respiratoria mecánica o con sedación, entonces tenemos que considerar medidas no farmacológicas de sedación, como es la contención, como es la succión no nutritiva. Si es necesario rasurar el cabello, si se va a rasurar el cabello, hablar con la familia para avisar que lo vamos a hacer. Muchas familias piden que guardemos el pelito para poder entregárselos como recuerdo después, y tener en cuenta que los cables deben quedar hacia arriba. Entonces se pone la ubicación de la aguja hacia abajo y el cable tiene que quedar hacia arriba. Y después se fija con un apósito de hidrocoloide. Algunas personas ponen el apósito de hidrocoloide directamente sobre la aguja, otros hacen una especie de pantalón. Cual sea la forma que se utilice en la unidad, si funciona, uno no la debería cambiar. Y después el electrodo de línea de base, que se puede colocar en el omóplato o se puede colocar en la frente. Nosotros preferimos colocarlo en el omóplato para no interferir con la visualización de la cara del paciente, pero eso también es decisión del equipo tratante. Y posterior a eso, lo que hacemos es colocar una malla tubular. Hay uno de los dispositivos que viene con un gorro que es abierto arriba, como para que los cables puedan pasar por ahí sin necesidad de tener el gorro completo en la cabeza del paciente. Una vez que el paciente ya está conectado, vuelvo un cachito para atrás a ver si tengo, perdón, ven que está acá, que muestra cómo se conectan los electrodos al monitor. Uno tiene que hacer coincidir C3, P3, C4 y P4 y el electrodo de línea de base, tal cual como lo dice ahí en la figura.
Bueno, hacemos la admisión del paciente, se ponen los datos del paciente y después seleccionamos si es de uno o de dos canales para, depende del tipo, el equipo que nosotros tengamos en la unidad. Cuando hacemos el ingreso del paciente tenemos que verificar la impedancia, nos tiene que aparecer esta figura que se marca acá con la flecha roja larga. Tienen que aparecer todos los electrodos en verde, significa que están bien colocados. Si aparecen en amarillo o en rojo, significa que no están bien colocados y que alguno de ellos está despegado. Entonces, eso va a interferir con el trazado. Entonces, a prestar mucha atención, tiene que aparecer la cabeza en color verde. Miren acá que se ve en rojo, significa que o no está teniendo un buen registro o alguno de los electrodos está desconectado. Bueno, ahora vamos, una vez que ya tenemos al paciente conectado, la importancia de cómo interpretar este trazado. Uno no tiene que ser experto en esto, yo de hecho no soy experta en la interpretación y en el monitor de función cerebral, pero sí hay que tener algunos detalles cuando uno cuida a un paciente que tiene este tipo de monitor. Uno de ellos es mirar la banda ancha del registro. Recuerden que estos son 3 horas del trazado en vivo, o sea, lo que se hace es comprimir el trazado y lo que nos aparece en la pantalla son 3 horas de la monitorización de este paciente. Entonces, poder observar cómo es esa banda ancha, mirar el voltaje, por un lado la amplitud, por el otro el voltaje, perdón que estoy en el medio de la 9 de julio, no sé si ustedes escuchan, pero hay muchas sirenas. Mirar el voltaje que tiene que estar de la banda ancha, ustedes van a visualizar como un límite inferior y un límite superior. El inferior tiene que estar por encima de 5 microvoltios y el superior tiene que estar por encima de 10 microvoltios. También tienen que mirar que haya oscilaciones. Y algo que también es muy importante para enfermería, el uso de marcadores. ¿Por qué? Porque si yo detecto alguna descarga o algo que puedo creer que es una convulsión y tiene un marcador, uno tiene que poder diferenciar si es que en ese momento el paciente no sé, se le colocó en brazos a la familia, se le hizo una aspiración de secreciones, o sea, si pudo estar relacionado ese evento que yo lo tomo como anormal con algo que le pasó al paciente. Por eso enfermería tiene que utilizar estos marcadores y poder marcarlo en el mismo monitor. Hay marcadores que ya están preseteados, por ejemplo, uno que se llama cuidado, otro que es, si no me equivoco, cambio de pañal, pero también ustedes pueden, hay otro que es medicación, y ustedes pueden también editar esos marcadores. Si es que le dieron, no sé, el fenobarbital en ese momento, pueden escribir fenobarbital, o sea, la idea es que cuanto más información uno cargue en esto, más fácil va a ser la interpretación posterior. Y después el reconocimiento de las convulsiones. Como dijimos, ahora vamos a ver algunos trazados donde hay convulsiones, pero también hay algunos equipos que tienen un software que detecta la convulsión y empieza a titilar en amarillo una alarma que te dice clínico, y que eso el equipo lo interpreta como una convulsión, y para esto tiene que haber un equipo que esté cuidando y que pueda saber si esta interpretación o esta alarma es correcta o no. No todos los equipos lo tienen, los más modernos sí tienen este software que permite reconocer una convulsión automáticamente. Bueno, por ejemplo, si miramos este trazado, vemos que la línea de base inferior está muy por debajo de 5 y la línea superior está también muy por debajo de 10. Entonces, esto sería un trazado anormal. A esto que ven así como que se puede interpretar como un peine, se llama patrón brote de supresión, y es porque tiene brotes de descarga de actividad y después un trazado con un voltaje muy bajo. Esto es algo patológico.
Acá vemos otro trazado más, que también si miramos el límite inferior está por encima de 5, pero el límite superior no está por encima de 10. Entonces también esto es un trazado que puede interpretarse como patológico. Y la otra cosa que no tiene es la variación sueño-vigilia, que uno lo vio por ahí en el primer trazado, donde se ve una variación o una oscilación en el trazado. En este, bueno, si miramos, esto es un patrón plano o inactivo, tanto el límite inferior está por debajo de 5 y el límite superior está por debajo de 10 y prácticamente no hay actividad eléctrica. Esto es lo que se interpreta como un patrón plano. Y cuando uno ve una crisis convulsiva o una convulsión, lo que se ve, si lo pueden ver acá, es que se eleva la línea de base. Miren cómo se hacen estos como levantamientos. Estas son 2 convulsiones y después hace la crisis de convulsiones, que son una seguida al lado de la otra. Entonces la importancia de poder reconocer estos patrones que son básicos, sencillos. Uno no tiene quizás que saber ponerle el nombre, pero sí poder diferenciar lo que es un trazado normal de un trazado patológico. Estas son algunas herramientas donde son gratuitas. Ustedes pueden entrar y se les presentan distintos trazados. Ustedes pueden responder en línea y les va diciendo si es correcto o no, y cada uno se va analizando para darles una devolución de por qué sí o por qué no corresponde a lo que ustedes quizás interpretaron. Para esto es importante que se entrene. Si bien es una herramienta fácil para poder utilizar, tiene que haber un entrenamiento previo para poder reconocer los distintos patrones. Bueno, si hacemos un resumen, el electroencefalograma de amplitud integrada es una herramienta simple de monitoreo neurológico al lado de la cama del paciente. Nos permite el conocimiento, bueno, tenemos que tener conocimiento sobre su colocación e interpretación, como dijimos antes. De nada sirve colocarlo si no va a haber una persona que lo va a poder interpretar. Requiere entrenamiento, tanto para la colocación como para poder interpretar los patrones. Se utiliza más allá del paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica, sino que ahora hay otras entidades que se favorecen con su uso. Y es una herramienta sensible en la detección de convulsiones subclínicas o sutiles y el monitoreo a la respuesta al tratamiento. Bueno, ahora los leo en las preguntas en el chat. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aldana. Si quieren, dejamos las preguntas para después, cuando terminen las 2 exposiciones, y así podemos hacer preguntas de los 2 temas. Así que le voy a dar el espacio ahora al especialista Paola Silva Suárez, para que va a hablar de un método de administración de oxígeno que se usa mucho, que es la cánula de alto flujo. Paola. Hola, Ana. Un segundito, Hola a todos. las interrumpo. Quiero aclarar que no tomamos asistencia, porque somos muchos, son 795 y están todos poniendo presente. Si llegara a haber alguna pregunta, claramente no la vamos a poder ver. Entonces, no traten de no escribir en el chat y en el momento de las preguntas, así nos quedan todas las preguntas juntitas. Yo mientras los que escriben en el chat voy a ir sacando yo las preguntas, así después se las hago mientras Pau va hablando. Perfecto. Pero para que sea más sencillo, digamos, lo aclaro. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, Buenísimo, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, un placer participar de este webinar con todos ustedes. Y bueno, como dijeron, mi nombre es Paola Silva, soy docente de la carrera de posgrado de enfermería neonatal, y con mi colega Lucila Escoto, que se encuentra acá presente, estamos a cargo de la materia de respiratorio. ¿Sí? Así que bueno, hoy vamos a hablar entonces de la cánula nasal de alto flujo, humidificada y calentada.
¿sí? Como es el título de la charla, alto flujo, alta responsabilidad y los cuidados de enfermería en este dispositivo. Bien, para arrancar vamos a contar este sistema de soporte respiratorio, sí, que es un sistema no invasivo y que nos va a permitir poder administrar una mezcla de aire y oxígeno humidificados y calentados en altos flujos con FiO2 conocida y mantenida en altas concentraciones y que se administra por medio de distintos dispositivos comerciales que hay en el mercado, por medio de una interfase nasal específica. Seguramente muchos de ustedes deben estar utilizando distintos dispositivos que se encuentran en el mercado, como el Vapotec, el Fisher, el Optiflow de Fisher, que ahora los vamos a ir viendo, algunas diferencias mínimas con respecto al equipamiento. Pero bueno, para arrancar quiero que tengamos en cuenta dos conceptos importantes que manejan este tipo de dispositivo de oxigenoterapia. Una es la FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno, que es la concentración de oxígeno, ¿sí? Que representa la concentración de oxígeno y que va a estar dada del 21% al 100% y que es uno de los parámetros que vamos a poder modificar en este dispositivo, ¿sí? Que vamos a poder controlar. Y después el flujo, justamente, es un dispositivo de altos flujos, o sea que vamos a administrar flujos de 1 litro a 2 litros por minuto por kilo de paciente, ¿sí? Entonces el flujo es la velocidad de la mezcla administrada, ¿sí? Es la velocidad con que se administran los gases y se expresa en litros por minuto. Bien, y eso también es un parámetro que vamos a estar manejando en este dispositivo, ¿sí? Esta mezcla con aire comprimido y con oxígeno. Esperen que voy a poner el puntero. Ahí está. Bien. Bueno, este dispositivo justamente al administrar altos flujos también nos permite administrar concentraciones, como dije anteriormente, de FiO2 que son de manera eficaz y que van a estar controladas, ¿sí? Vamos a estar sabiendo qué FiO2 estamos administrando al paciente. Estos altos flujos lo que van a hacer es exceder la demanda inspiratoria del paciente, ¿sí? O sea, que la velocidad con que se administra el flujo va a superar el pico inspiratorio del paciente. Bien, a diferencia, como ven en la imagen de la derecha, ¿sí? El pico de inspiratorio normal, en este caso va a ser del recién nacido, sería este, y el alto flujo va a superar este pico inspiratorio, ¿sí? No sucede así, por ejemplo, con la cánula de bajo flujo. Bien, entonces, este pico inspiratorio que va a ser superado por los altos flujos, lo que va a generar es un lavado en el espacio muerto nasofaringeo, produciendo un depósito de gas fresco, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es reducir justamente el espacio muerto anatómico, mejorando a su vez la ventilación alveolar, va a disminuir la resistencia de la entrada de aire, ¿sí? Los altos flujos calentados y humidificados, y bueno, propiamente dicho, ¿no? El alto flujo va a vencer la resistencia y superando el pico inspiratorio del paciente. También va a mejorar la ventilación y la oxigenación, ¿sí? Aumentando, si se aumentan los flujos. Genera cierto grado de presión positiva en la vía aérea respiratoria, lo que conocemos como la PEP, ¿sí? Pero esta es variable y acá la diferencia, hay un montón de evidencia que habla entre las diferencias con el CPAP y con la cánula del alto flujo. La cánula de alto flujo no es CPAP, ¿sí? Es un dispositivo que administra alto flujo, que genera una presión positiva, una PEP, pero que es variable, ¿sí? A diferencia del CPAP, que nos va a administrar una PEP que es constante, pero con flujos variables. ¿Se entiende? Acá nosotros con la cánula de alto flujo ofrecemos flujos constantes, controlados, pero la PEP es variable dependiendo del paciente, ¿sí? Va a depender del peso del paciente, si el paciente tiene la boca abierta. Es un sistema abierto, ¿sí? En cambio el CPAP es un sistema cerrado,
donde su PEP es fija, es constante y manejable, y lo que varía es el flujo para poder aportar esa PEP. Bien, entonces, cuando utilizamos la cánula de alto flujo, estamos administrando, lo que podemos manejar son los flujos, ¿sí? No podemos conocer la PEP que se administra. Bien, esto es para tener en cuenta a la hora de la utilización o de la elección del dispositivo según el paciente. Ahora vamos a ver más adelante. Entonces, dijimos también que con este lavado del espacio muerto y el depósito de gas fresco que se genera y la resistencia que se vence, incrementa la ventilación alveolar y esto va a mejorar la capacidad residual funcional del paciente. A su vez, todo esto lo que va a hacer es que disminuya el esfuerzo respiratorio, mejorando el trabajo respiratorio, y reduce la reinhalación de la CO2. Bien, como les dije, hay distintos dispositivos en el mercado. Tenemos el Optiflow, el Vapotherm y el Airbot 2, que en algunos lugares se suele utilizar, lo he visto, pero por lo general después nos contarán cuáles son los dispositivos que ustedes más manejan o que tienen disponible en su servicio. La evidencia dice que ninguno es mejor sobre otro, ¿sí? Todos pueden suministrar y administrar los flujos controlados, ¿sí? Los altos flujos controlados, y podemos manejar la FiO2. En los 3 dispositivos tienen que ser calentados y humidificados, ahora vamos a hablar de eso, pero no hay, digamos, mayor eficacia de uno sobre el otro. Las ventajas que nos permite o que ofrece la CAFO es optimizar mediante la humidificación y el calentado el movimiento ciliar, contribuye al despeje mucociliar también, y aporta los altos flujos. La evidencia dice que se soportan y que son más confortables con una humedad óptima, ¿sí? Entonces, por eso la humedad relativa en 100 que vamos a ver después, y la calefacción de esta mezcla de aire administrado. Disminuye el trabajo metabólico para tener que calentar este aire externo que estamos administrando, ¿sí? Este flujo, ustedes saben que los flujos, el aire comprimido, tanto como el oxígeno, cuando salen de la pared del panel central, tienen una temperatura de aproximadamente 15 grados, con lo cual el recién nacido, dependiendo de su peso, etcétera, tiene que, si se administrara frío, trabajar para poder calentar ese aire, ese gas que está ingresando, y que a veces, según la edad gestacional y mismo por las características anatomofisiológicas del recién nacido, esto le va a costar y va a aumentar su demanda metabólica para eso, aparte de producir lesiones en la mucosa. Y una de las características que tiene este dispositivo es que ofrece mayor comodidad para el paciente, permitiendo, si el paciente está en condiciones, poder tener la lactancia materna, poder amamantarse, mejor manejo de los padres, porque el dispositivo es más cómodo, etc. Bien. ¿Cuándo indicamos o cuándo se puede indicar el uso de la CAFO? Bueno, eso va a depender siempre, obviamente, del paciente, ¿no? Y la clínica y la demanda que tenga. Pero este dispositivo se utiliza en los síndromes de dificultad respiratoria, a partir de recién nacidos pretérmino mayores a 28 semanas de gestación, en la post-extubación, en el destete del CPAP, en la bronquiolitis se utiliza bastante, bueno, obviamente en niños mayores, pero en los reingresos de los recién nacidos antes del mes por bronquiolitis también se utiliza. ¿Cuándo no se debe utilizar este dispositivo? Bueno, cuando el síndrome de distrés respiratorio es severo o es grave, con requerimientos de FiO2 mayores al 70%, con anomalías craneofaciales o anomalías de la vía aérea, en pretérminos menores de 28 semanas de edad gestacional, con depresión del sensorio, inestabilidad hemodinámica, en pacientes que tengan apneas, escape de aire, neumotórax, o que el dispositivo no funcione, no es suficiente para el requerimiento del recién nacido y requiera de una ventilación no invasiva, ¿sí? O de otro dispositivo más complejo, o la asistencia respiratoria mecánica.
Bien, como les dije, hay varios dispositivos. Este, que es el OptiFlow, lo que tiene es un sistema abierto, como hablamos anteriormente. Tiene una válvula de seguridad, ¿sí? Que lo que minimiza es el incremento brusco de la presión en la vía aérea. Viene con sus cánulas siliconadas, las interfaces nasales, y se puede conectar, este va conectado a un calentador con su carcasa humidificadora, y se puede conectar de dos maneras, ¿sí? Podemos conectar todo el circuito directamente a un mezclador, ¿sí? A un mezclador de aire comprimido y oxígeno. Y si no tuviéramos disponible este mezclador, se puede conectar con una conexión ENI con Flumeter, con óxido nítrico, pues iba a decir, con oxígeno y con aire comprimido. También se puede usar con óxido nítrico. La cánula de alto flujo en algunos lugares la utilizan. Y el mismo circuito conectado al calentador con su carcasa humidificadora. Son las dos formas de conectarse. Y el Vapotherm es un equipo que ya viene computarizado, ¿sí? Donde se puede setear directamente la temperatura, los litros y la FIO2 que vamos a administrar o que requiere el paciente. Las cánulas, las tubuladuras de este dispositivo son dobles, vienen como encamisado, entonces por la tubuladura interior, ¿sí? La ven acá, este es el corte transversal. Por esta tubuladura interior va a circular el gas que se va a administrar, y por la funda que tiene, ¿sí? Por los costados está dividida al medio, entonces por uno es donde circula el agua, ¿sí? La circulación del agua para poder calentar este gas, ¿sí? O sea, en el equipo se programa la temperatura, programamos la FIO2 y programamos los litros a administrar. Este dispositivo lo que requiere tiene las conexiones o los acoples como el respirador, ¿sí? Van directamente a la fuente, a los paneles fuentes de aire comprimido de oxígeno, ¿sí? O sea que para este equipo se requieren los paneles centrales. Y el acople es exactamente igual que el respirador, las tubuladuras verdes para el oxígeno y las amarillas para el aire comprimido. Bien, con respecto a la cánula, ¿no? Dijimos que este dispositivo da altos flujos donde podemos monitorizar y controlar la FIO2 que administramos. Para esto, la cánula, dijimos que era por una cánula nasal específica, y esto es por la diferencia que tiene con respecto a la cánula de bajo flujo, ¿sí? Acá la interfase lo que tiene son los PROM más cortos y más anchos con respecto a la cánula de bajo flujo, y estas tienen que ocupar el 50% del diámetro de la nariz, ¿sí? Recuerden que es un dispositivo, al contrario que el CPAP, es un sistema abierto, bien, por lo cual debe haber fuga al colocarse este dispositivo. Entonces, uno de los cuidados principales también tiene que ver con la elección de la cánula de acuerdo al tamaño del paciente, ¿no? Vienen en todos los dispositivos tienen diferentes colores que van a reflejar su tamaño, y es en consecuencia al tamaño de la nariz del recién nacido, ¿sí? O sea, no tiene que obturar la nariz, sino que solamente va a ocupar el 50%. Acá una imagen de cómo se debe colocar correctamente, ¿sí? No tiene que estar al tope sobre el tabique nasal. Van a dejar un pequeño espacio, es como una sonrisa, ¿sí? Ocupa el 50%. Algunos dispositivos de las cánulas de las interfaces ya vienen con el adhesivo y con el protector para fijar a la piel, y otras interfaces nasales hay que generar el protector de piel y la fijación. Bien, hablamos de que son gases, administramos gases calentados y humidificados, y para lograr esto
la temperatura que debemos colocar es a 37 grados si nosotros queremos conseguir una humedad relativa del 95 al 100%, ¿sí? Para flujos mayores a 4 litros. Cuando el flujo es menor a 4 litros, podemos programar en 34, 35 grados centígrados y eso nos va a dar una humedad relativa de 85-90% más o menos, aproximadamente. Entonces, estos dispositivos, dependiendo del calentador que ustedes dispongan, siempre va a ir en la función como si estuviera en invasivo, en modo invasivo, ¿sí? Si tenemos el que tiene el relojito, vamos a poner los 37 grados, si corresponde a mayor a 4 litros, o 34-35 menor a 4 litros, y los que tienen las lucecitas, que son 4 lucecitas, 4, siempre debe estar al máximo, ¿sí? Esto es como el respirador, ¿sí? Si el paciente tuviera hipertermia, no tenemos que bajar la temperatura del calentador, ¿sí? Y si condensa, en realidad las tubuladuras están preparadas para evitar la condensación, pero la condensación de las mismas va a depender también de la condición del medio en el que se encuentren, ¿sí? De la temperatura ambiental que haya. Pero por ninguna causa hay que bajar la temperatura, siempre hay que mantener la humedad relativa correspondiente a la cantidad de litros que se administra. El monitoreo general consta, como siempre, de lo que es la observación, ¿no? En el contexto clínico en el que se encuentra el paciente, cuál es su patología de base, cuál es el objetivo por el cual se colocó la cánula de alto flujo, valorar el patrón y la mecánica respiratoria, la hemodinamia y la perfusión del paciente. Todo paciente con dispositivo de oxigenoterapia va a estar monitorizado, ¿sí? En lo posible multiparamétricamente, ¿sí? Valorando la frecuencia respiratoria, la cardíaca y la saturación, y en consecuencia corroborarlo con la clínica. Vamos a setear las alarmas, ¿sí? Siguiendo las recomendaciones del Ministerio, con las alarmas mínimas en 88 y máximas en 95, y de buenas prácticas observar las radiografías para poder valorar los espacios ventilados, la presencia o no de atelectasias, presencia de secreciones y neumotórax, ¿sí? Y aparte para valorar en contexto la eficacia o no de este dispositivo, si el paciente requiere menos o requiere avanzar a otro paso. Cuidados más específicos, hablamos entonces de la interfase nasal, que debe ser adecuada, como dijimos anteriormente, al recién nacido y no debe ocluir más del 50% ni menos de este. Verificar siempre la permeabilidad de la vía aérea. Verificar con respecto al dispositivo que siempre tenga el nivel de agua correspondiente, en el caso del Vapotherm, que tenga el cassette purgado, ¿sí? Que tenga constantemente agua. Igual un sistema con el otro, lo que tiene el Vapotherm es que por ahí nos permite o tiene más alarmas para setear que el FIO2, y en el caso de modificar, evaluar qué es lo que se está modificando, ¿sí? Registrando, si la FIO2 o la cantidad de litros administrados al paciente. Y obviamente que siempre todos los cuidados en cualquier tipo de dispositivo de oxigenoterapia son los cuidados continuos, oportunos y activos, ¿sí? Y que estos deben ser siempre centrados en la familia y en el neurodesarrollo. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos, han sido súper claras y creo que son dos temas de digamos, de cuidado que son súper interesantes. Espero que todos hayan, digamos, si son temas que ustedes utilizan, seguramente que sí. A lo mejor un monitor de función cerebral no todos tienen,
quiero contarles que somos 839 personas en este webinar conectadas. Creo que estamos rompiendo todos los récords de asistencia y la idea es hacer así, es como dar píldoras. Vieron que se usa ahora mucho como si fuera un podcast de 2 cuidados que son sumamente importantes. Había una pregunta para Aldana, si podés repasar un poquito cómo es la colocación de los electrodos. No sé si lo podés hacer. Sí, lo hago así con mi cabeza. Bueno, está la regla que es la que da uno de los fabricantes, que uno lo que tiene que hacer es, lees en el mismo dispositivo que dice trago y sutura sagital, se hace coincidir la misma letra en la sutura sagital que en el trago y la flecha nos va a marcar dónde deben ir los electrodos. Por ejemplo, para la izquierda sería C3 y P3 y para la derecha C4 y P4. Si usamos solo un canal, P3 y P4. Y cuando utilizamos la regla de 3, lo que hacemos es trazar 2 líneas imaginarias en la cabeza del paciente, una que va desde donde nace la nariz hacia la protuberancia occipital y otra que va desde el trago de la oreja derecha a la izquierda. Donde se cruzan esas 2 líneas es nuestro punto cero, que sería, no sé si se me ve bien, pero sería acá. De ahí trazamos 3 centímetros para la izquierda y sería C3. De ahí 3 centímetros para la protuberancia occipital y sería P3, perdón. Y lo mismo hacia la derecha. Hacemos 3 centímetros hacia, como siguiendo la línea de la oreja, hacia la derecha y sería C4 y de C4 3 centímetros hacia atrás hacia la protuberancia occipital y sería P4. Igual la charla va a quedar grabada, Anita, corregime, pero entiendo que se les va a enviar por mail a quienes se inscribieron, así que la van a tener disponible para poder repasar la colocación. Perfecto. Bueno, Pau, hay unas cuantas de alto flujo, se ve que es algo que usa mucho, claro. Por ahí la diferencia es que no todos tienen monitor de función cerebral y sí alto flujo. Muchos tienen alto flujo. Una de las preguntas dice que los dispositivos ópticos hay mucha condensación que va hacia el paciente y genera incomodidad. ¿Cómo se puede evitar eso? ¿Qué cosas? Aldi, vos podés contestar también desde tu experiencia, porque no es que... pero si vos querés contestar eso, Pau. Sí, como dije anteriormente, lo que tiene que ver con la condensación no es propio del dispositivo, sino que a la temperatura que tiene que ir el alto flujo, como dijimos, si eran mayores a 4 litros a 37 grados, tiene que ver con la temperatura del exterior, ¿sí? Que lo que hace, lo que realiza es la condensación, ¿no? El choque de eso que está caliente a 37 grados con la temperatura que hace afuera. Nada, hay que estar atentos y poder eliminar el agua, pero no es por el dispositivo, ¿sí? Es por esto que sucede con respecto a el aire o la temperatura ambiente que está sucediendo. Perfecto. Sí, después también... Sí, yo quería agregar que cuando uno hace alto flujo están usando tecnología y a la tecnología hay que acompañarla. Entonces, si esta tecnología tiene la necesidad de conectar el dispositivo del calentador humidificador, uno tiene que permitir al calentador humidificador que intercambie información con la tubuladura, porque si yo pongo el calentador humidificador y le anulo la posibilidad de conexión con la temperatura que está en la rama inspiratoria, es como no estoy aprovechando las herramientas que me da la tecnología. Entonces es importante tener un calentador humidificador que sea estos que tienen dispositivos que permiten medir cuál es la temperatura de la tubuladura para trabajar adecuadamente. Sí, los que tienen disponible, como dice Aldana, los que tienen disponible con esta tecnología que podemos colocar sensores, lo que hay que tener es en cuenta que los sensores no estén mojados, etcétera, ¿no? Que estén bien conectados. Pero bueno, va a depender, como dice Aldana, de la tecnología que tengan disponible, los tipos de calentadores que tengan disponibles
Claro, acá hay una pregunta que está relacionada con eso que dice si tenemos solo el humidificador de las 3 luces, o sea que no pueden setear la temperatura en número, bueno, el En número luces es real. el máximo de luces, o sea, sí o sí el alto flujo tiene que estar calentado y humidificado y poder lograr esa humedad relativa que estábamos hablando, porque la evidencia dice que se toleran mejor, además de que aumenta esta humidificación del aire tibio, que no es que llega caliente, no lo quema el recién nacido, lo que hace también es mejorar la distensibilidad de la vía aérea, Claro. ¿sí? No, Claro, y hay que acordarse que la temperatura central en el pulmón adentro es de 37 grados, es de entonces por 37 eso hay grados, que alcanzar exactamente. esa temperatura para que no tenga gasto metabólico tampoco el paciente para tener que humidificar esa temperatura, Que no le egrese y que no lesione la mucosa, ¿no? Con claro. bajas Y temperaturas. también la capacidad de calentamiento del gas que tiene el recién nacido, ¿no? Eso tiene que ver con el volumen minuto de cada paciente, que es el aire que puede calentar y humidificar, y estos dispositivos muchas veces dan por encima de esta capacidad que tiene el recién nacido, y es por eso que requieren de que estén calentados y humidificados externamente y activamente. Hay un par de preguntas también sobre alto el uso de sonda, o dijiste según necesidad, y si se puede alimentar por succión un paciente que está en alto flujo. Sí, sí, lo que habíamos mencionado, ¿no? Va a depender la patología del paciente, la clínica del paciente. No todo, no es un cuidado específico por ahí como en el CPAP, justamente porque es un dispositivo abierto, un sistema abierto. El recién nacido puede alimentarse por succión, todo su aporte por succión, tanto de biberón como lactancia, como el pecho materno. No es una indicación la colocación de sonda. Lo que uno tiene que evaluar es la fuga que tiene el paciente, la distensión abdominal, etcétera. Por eso es, si requiere sonda, se coloca. Perfecto. Hay algunas preguntas también y por ahí la experiencia de Aldana es cuál es la edad, si hay una edad gestacional mínima para poner una cánula de alto flujo, porque hay gente que dice que en su hospital usan solo a partir de 34 semanas de edad gestacional. La Sí, evidencia habla, bueno, Aldi como quiera, si quiere responderlo vos. La evidencia habla de los estudios realizados en pacientes mayores de 28 semanas. Igual es un dispositivo que si bien se está utilizando mucho, todavía siguen haciéndose estudios y faltan más estudios para poder determinar el uso en pacientes pretérminos. Teniendo en cuenta en pacientes más pretérminos, lo que hay que tener en cuenta también es el momento del desarrollo del sistema respiratorio en el que se encuentra y las características anatomofisiológicas del mismo para poder entender si este paciente puede o no utilizar el dispositivo de alto flujo. La evidencia habla de mayores de 28 semanas. perfecto. Sí, y algo que yo también quería sumar, que Pau también lo dijo en su presentación, es que la presión, la PEP que generan estos dispositivos es flujo dependiente y es errática, no es tan constante como la presión de CPAP. Entonces, por eso si uno tiene un paciente con un síndrome de distrés respiratorio, un prematuro, con menos de 28 semanas, o que se está de alguna manera jugando su ingreso a ventilación mecánica, lo que está más estudiado es el CPAP, y lo que me permite dar una presión de CPAP más estable es el CPAP. Lo otro todavía tiene estudios como que están empezando a aparecer, que se hicieron en grupos de pacientes con edades gestacionales más grandes. Entonces, el gol estándar en el síndrome de distrés respiratorio en el paciente que nace y que uno quiere estabilizar y evitar llegar al respirador es el CPAP. Muy bien. Había, sí, yo también digo el tema que ustedes por ahí lo mencionaron, ¿no? Que si el paciente logra distensibilidad, tener mucho cuidado con la pieza, que por más que sea ventilación no invasiva, no hay que sacar y poner, y que no da igual si se sale, no, porque uno tiene mucho cuidado con obviamente, con el tubo endotraqueal y es una catástrofe que se salga. Pero cuando el paciente, tanto en CPAP como en alto flujo, alcanza a distender, si uno le interrumpe o le saca la pieza, hace que el pulmón se vuelva a colapsar. Así que hay que tener
¿no? ¿Están de acuerdo con eso Sí, ustedes sí, las sí, dos? sí, sí. Siempre que se administra cualquier dispositivo, no se puede suspender de manera abrupta. Sí, Claro. por ejemplo, yo en muchos lugares escuché que se hace CPAP intermitente. No, porque todo lo que logró reclutar alvéolos ese paciente, si hacemos CPAP intermitente, se lo estamos quitando. Entonces, si queremos dejar descansar la nariz, podemos optar entre la mascarita nasal y la cánula binasal corta, pero no CPAP intermitente. Eso le hace mal al paciente. Y Ani, había una pregunta más de temperatura que una colega puso que cuando el paciente está sobrecalentado, a veces lo que se hace es bajar la temperatura del calentador humidificador. Eso no debería hacerse por esto de la capacidad que tiene el recién nacido de calentar y humidificar la mezcla de gases que está respirando. Entonces sí tenemos que activar en los otros dispositivos, por ejemplo, bajar la temperatura de la incubadora o por ahí quitarle ropa si está muy abrigado, pero no a través de los gases que vienen calentados y humidificados. Lo mismo que en el paciente que está en hipotermia terapéutica, los gases tienen que ir siempre calentados y humidificados. Perfecto. Bueno, creo que más o menos contestamos todas las preguntas que había. Creo que había otra, Aldana, creo que hablaba sobre la dirección de las agujas. Si eso lo querés aclarar. Sí, con respecto a las agujas, bueno, recuerden que el cable siempre tiene que ir hacia arriba y la dirección es hacia abajo, acompañando como un poco la anatomía de la cabeza para evitar, porque a veces uno coloca las agujas y queda como la punta salida y ahí es donde hay riesgo de lesiones en el personal, de accidentes en el personal. Entonces, acompañando un poco la forma de la cabeza, pero siempre el cable hacia arriba. Esa sería como la recomendación. Muy bien. Y la última de alto flujo, hay una persona que es de un hospital público y dice que reesterilizan el circuito. Si eso ustedes tienen idea, si afecta digamos, el rendimiento. Los dispositivos del OptiFlow, porque los del Vapoter no son reutilizables. Altera el efecto del tratamiento. Claro. Hola, Sí, dice reesteriliza las interfaces de la CAFO. las interfaces nasales. Sí. Sí, bueno, o sea, obvio, como todo dispositivo comercial tiene indicación de un solo uso. Sí, nosotros también reutilizamos las cánulas, las interfaces, ¿no? Se mandan a reesterilizar. No afecta, lo que pierde es el adhesivo. ¿Sí? Todos por ejemplo, el OptiFlow, que debe ser el que manda, lo que es la tubuladura, no, por ejemplo, del Vapoter no se puede reesterilizar. Lo que pueden ser reesterilizables son las interfaces, lo que pierden son su adhesivo, que ya viene con el adhesivo comercial, así que después hay que realizar la fijación con la protección de la piel. Pero obviamente que siempre la indicación del comerciante es un solo uso. Exceptuando, por ejemplo, algún paciente con alguna KPC, adenovirus, incisional respiratorio, etcétera, bueno, eso se descarta, ¿no? Pero si no, si se puede evitar, mejor. Si se manda a esterilizar, no sucede nada. Sí, había un comentario sobre monitorización que no entendía muy bien, que era la línea de base, pero creo que vos en la presentación pones sitios donde se puede entrar para practicar, digamos, y para ir haciendo como un testeo o un aprendizaje, digamos, ¿no? Sí, para uno poder, bueno, la línea o sea, como el límite inferior y el límite, no sé si se refiere a eso, si se refiere al electrodo neutral, al electrodo de base, no sé. No, a la pantalla, decía la pantalla, sí, sobre el tema de cómo interpretar un poco el trazado. Del grueso del trazado, lo que nos queda como, porque vieron que hay como trazados que sobresalen a este grueso del trazado. La línea inferior o la base inferior es de ese grueso, lo que queda como marcado, y de la superior lo mismo, que puede haber como actividad eléctrica por encima o por debajo, pero uno tiene que tomar el grueso del trazado. Por ahí, Aldi, le puedo agregar, les puede servir como
como indicador, el margen inferior tiene que estar siempre por arriba de 5 microvoltios y el margen superior siempre por arriba de 10 microvoltios. Y lo que uno va a visualizar, como decía Aldana, es la parte ancha, la parte más oscura. Si recuerdan, después cuando puedan volver a ver la presentación, como dice Aldana, hay movimientos de amplitud, pero hay un medio, ¿sí?, que es el patrón de fondo, bien, que es lo que uno tiene que observar, no las espigas que sobresalen, sino que cuando esa banda ancha se mueve para un lado o para el otro, se mueve hacia arriba o hacia abajo o está hipovoltada, es lo que ustedes tienen que observar. Como pueden utilizar los márgenes de referencia, margen superior y margen inferior, siempre por arriba de 5 microvoltios el inferior y siempre por arriba de 10 microvoltios el superior. Entonces ahí estarían hablando de voltaje normal y amplitudes, ¿no? Sí, Bueno, y con respecto, lo último, Anita, perdón, no, con no, respecto a las agujas, sí se pueden, creo que la mayoría utiliza los electrodos de hidrogel. El tema de los electrodos de hidrogel es que por ahí a veces uno tiene que cuidar un poquito más la impedancia para que no tenga tanta interferencia, pero cualquiera de los dos es válido. Esos estudios que yo les mostré en esa unidad usan los de hidrogel con muy buenos resultados, sobre todo en los prematuros. Cuando uno utiliza en prematuros se trata de usar de hidrogel y no de aguja. bueno, y la última en serio, les prometo, porque esta me toca muy de cerca, dice si se puede conectar la CAFO solo con oxígeno, si no hay disponible un flumíter de aire. No, o sea, va, no, dije, Yo empiezo, el oxígeno es una medicación y si nosotros no tenemos la posibilidad de mezclarlo con aire, no tenemos forma de dosificarlo. Así que si el paciente se pone hiperóxico, ustedes saben que la hiperoxia tiene muchos efectos malos, como es la retinopatía del prematuro, la displasia broncopulmonar, altera el flujo sanguíneo del intestino también. Así que la forma de dosificar el oxígeno, de saber qué cantidad estamos dando, es cuando lo podemos mezclar con aire. Más aire, menos oxígeno, o más oxígeno, menos aire, pero no se puede dar con oxígeno solo. Pero te dejo, Pau, para que lo No, contestes. no, está todo. Yo sé que te sale de... No, es esto, a ver, uno depende siempre, ¿no?, las cosas con las que tiene, los elementos con los que cuenta disponibles, pero yo creo que hoy es muy raro no tener a disposición por lo menos el flumíter, ¿no? No hablo de un mezclador. No hablo de blender. Tenemos, como dijimos, con el OptiFlow, lo que tenemos es la posibilidad de conectarlo o en I, si no tengo un mezclador o un blender, ¿sí?, que me permite, si yo tengo un blender, puedo conectarlo directamente al flumíter de oxígeno que está conectado al blender y ahí dosificar la FiO2. ¿Sí? Si yo no tengo el flumíter de oxígeno conectado al blender y solamente tengo los flumíter, entonces sí o sí necesito, como dice Ana, para poder dosificar, ¿sí? Porque una de las cosas que estábamos hablando es, siempre que administro, y acá va para cualquier tipo de dispositivo de oxigenoterapia en recién nacido, cualquier tipo de oxígeno, de dispositivo, siempre tiene que estar calentado, humidificado, dosificado, controlado y mezclado. O sea, la indicación es mezclado. Si no tengo la disponibilidad de un flumíter de aire comprimido, creo que alguien tiene que poder tratar de gestionar, de tener un flumíter de aire comprimido para poder hacer la mezcla en I, según las tablas, como dice Ana, aproximadamente si hablamos de cuanto más oxígeno tenemos y menos aire, tenemos mayor concentración de oxígeno, entonces estamos hablando aproximadamente de 9 litros de oxígeno con 1 litro de aire comprimido. Si yo invierto y pongo 9 litros de aire comprimido y 1 litro de oxígeno, estoy hablando de una FiO2 aproximada de 21-23%, ¿sí? Pero ya al haber oxígeno va a estar por arriba de 21%, entonces el oxígeno es una droga y como tal tiene que estar dosificada, mezclada y monitorizada. Para evitar, como dijo Ana, los efectos adversos como por ejemplo la retinopatía del prematuro, que es una de las primeras causas de ceguera en la Argentina. Así que desde ahí ya
tenemos y toda la afectación del pulmón también. la afectación, cómo impacta en el pulmón del pretérmino, dependiendo de la edad gestacional. También lo mismo los radicales libres, y esto de que si no tenemos medición, lo mismo que no tenemos monitorización, podemos tener un paciente saturando 100% o 99% con una PO2 arriba de 200, y eso es hiperoxia, así que ya ahí tenemos... vamos a tener efectos adversos. Así que yo espero que si no tienen la disponibilidad de un flumíter de aire comprimido, que alguien pueda gestionar, conseguir uno. Exacto. Bueno, hay millones de felicitaciones para las dos en el chat, por lo claro, por lo lindo. Piden que digan más, que demos otros temas, así que hay un mensaje que está en la ruta en Santa Rosa, La Pampa, que se las escucha perfecto, así que yo les quiero agradecer a las dos. Han dado dos exposiciones de altísima calidad, con mucho fundamento y con la practicidad de lo que requieren las dos cosas, así que gracias Aldana, gracias Paul, y gracias a todos ustedes. Hemos sido en un momento 832 personas conectadas, así que les agradezco muchísimo y ya les estaremos informando. Ahí también les pasaron cualquier duda que tengan o si quieren consultar. Nosotros ahí al mail de posgrado en donde ustedes se inscribieron, pueden hacer las consultas que quieran. Nosotros estamos muy orgullosas de iniciar el próximo 22 de septiembre nuestra cohorte número 19 de egresados de nuestra carrera, que además ahora ya certifican frente al Ministerio de Salud como especialistas, así que gracias a todos por estar, y hemos cubierto en esta hora, como dije antes, dos tópicos sumamente importantes que hacen a la asistencia de enfermería neonatal. Gracias a todos, los saludamos, un aplauso para las chicas que estuvieron espectaculares.